Cadena SER. Hoy por hoy. Con Macarena Berlín. El cine no es un trozo de vida, sino un pedazo de pastel. Alfred Hitchcock. Las 11 de la mañana y 9 minutos, son las 19 en Canarias, con esta canción interpretada por la gran Sofía Loren, que nos hace, no Sofía, sino Sofía, pero sería bonito llamarte Sofía Loren, ¿no? Bueno, sería, en el colegio lo pasarías un poco mal, yo creo, pero bueno. Bueno, es un nombre artístico que le regalo a quien quiera recogerlo, ¿eh? A mí me ha parecido que era muy grande, perdón, sí, que me de bombo, pero Sofía Loren. Sofía Loren, bueno, me lo apunto. Así como para ser una persona muy pesada. Para ¿no? mis hijas. Para tus futuras hijas. Futuras, sí, por favor. Bueno, decía yo que nos hace viajar hasta la Italia de los años 50. Comenzamos nuestro tiempo dedicado al cine. Elio Castro, buenos días. Muy buenos días. El script de la script que nos va a acompañar durante todo este verano 2014. Encantado. Y nos haces tan felices. Igualmente. Elio, vamos a hablar de estrenos, pero hoy también hablamos de detectives. Esta es la sintonía de True Detective, el fenómeno que parece haber revitalizado las historias de detectives en la ficción. Eso sí, en la pequeña pantalla. Claro, porque desde el comienzo mismo del cine los detectives han sido un personaje recurrente, ¿no? Elio, como protagonista de cientos de películas. De cientos de películas y en la variedad, ¿no? True Detective son detectives de la policía, pero luego está el amplio mundo, y creo que es el del que vamos a hablar más en concreto, de los detectives privados, ¿no? Que están asociados sobre todo al cine negro americano, ¿no? A esos personajes solitarios, que tienen una vida interior un poco turbulenta, ¿no? Independientes, atormentados, duros, cínicos, inteligentes, porque tienen que resolver casos de asesinatos o de robos, y fascinantes, sí. En estos momentos se está inaugurando un curso de verano de la Universidad Complutense titulado Profesiones en la ficción, del cine a la realidad cotidiana. Vamos a hablar enseguida. Se trata de unas jornadas en las que se analiza el mundo del detective privado desde distintas perspectivas y que pretende mostrar qué tiene de real esa imagen de la que nos hablaba ahora mismo Elio, que el séptimo arte, la literatura e incluso los medios dan de estos sabuesos. Nos escucha ya Eva Grueso, es la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados y además secretaria de estas jornadas. Eva, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la conferencia inaugural ya nos deja bastante claro vuestra intención, ¿no? Se titula Desmitificando al detective privado. ¿Tenemos una imagen muy distorsionada del trabajo de los detectives? Pues sí, vamos, y si nosotros ya la teníamos, con la conferencia de hoy lo hemos corroborado, y hemos sacado todavía más, más clichés, digamos, de lo que es el detective privado. Por ejemplo, ¿qué clichés habéis tenido que desmontar? Bueno, pues sobre todo, aparte del tradicional de la gabardina, la pistola, la lupa y demás clichés que no son habituales en nuestro Eva, ¿no llevas gabardina? Que no, solo cuando llueve. Bueno, pero cuando llueve de repente te podemos imaginar con gabardina, vale. Como cualquiera, vaya. Vale. Hombre, los detectives siempre son esos personajes que los vemos en las películas que intentan pasar desapercibidos, ¿no? Quizá el tema de la gabardina y del sombrero así, que va tapando la cara y que van siempre, ¿no? Escogiendo los sitios más oscuros para seguir a las personas, pues sí, parece que precisamente eso, que te delata, ¿no? Sí, y además es que, lo que estábamos viendo ahora precisamente era eso, que siempre en ambientes lúgubres, como que también un poco actuando al margen de la ley, incluso en algunas ocasiones, que solo van buscando, pues, o temas de infidelidad fundamentalmente, localización de personas, o esa es la excusa y a raíz de ahí siempre hay algún asesinato, en fin, poco parecido a la realidad, ¿eh? Así que tenéis que manteneros en la legalidad siempre. Por supuesto, sí. Y no son solo los temas de infidelidad los que se siguen. Por ejemplo, ¿a qué otros temas Eva tiene que enfrentarse? Un profesional, un detective privado. Sí, actualmente pues el abanico de posibilidades de trabajo son bastantes, y no solo en el ámbito, por ejemplo, laboral. A ver,
a lo mejor son menos atractivas, una baja fisura, una competencia desleal, que lo que nos plantea el cine, pero la realidad es esta, y a lo mejor también cuestiones, por ejemplo, relacionadas con el ámbito familiar, pues para modificación de pensiones alimenticias, pensiones compensatorias, en fin, es como más del día a día de todo el mundo. Nos pregunta un oyente, Macarena, si las oficinas de los detectives son también como las películas, con el nombre puesto Private Detective, y si también son como con polvo y con... Sí, ¿o no? Sí, mira, esa es otra de la relación que acabamos de sacar ahora y que se confunde muchas veces. Vivienda con despacho, es todo uno, un apartamento y ya está. Pues no, la realidad es diferente, cada uno tiene su domicilio, tiene su despacho, y son cosas distintas, y además ya digo que no son oscuras con una luz tenue ni nada de eso, sino que bueno, y la relación, despachos profesionales. Y la relación con la policía, porque en las películas estamos muy habituados a que la relación detectives-policía es algo peligrosa, ¿no? Hay veces que ocultan a lo mejor un poco de información para seguir el caso, la policía siempre les está siguiendo también los talones, les presiona. ¿Cómo son en realidad? Bueno, en nuestro caso, a ver, es que siempre estamos acostumbrados a ver las películas, fundamentalmente es el cine americano, y entonces, bueno, pues todo está basado en la legislación. Nosotros aquí administrativamente dependemos del Cuerpo Nacional de Policía, y nuestra relación, ya digo, administrativa es con ellos a nivel institucional sin ningún problema, pero efectivamente esa relación tiene que existir porque administrativamente dependemos del Cuerpo Nacional de Policía. Fuera de eso, pues la relación normalmente es estupenda, de colaboración, o por lo menos ello se intenta y se fomenta día a día. El detective privado está claro que el actual no tiene mucho que ver, ¿no?, con el del cine, pero Eva, así a título personal, ¿hay algún detective privado de la gran pantalla que a ti especialmente te guste porque te sientas muy identificada, o incluso por todo lo contrario? No, yo siempre pongo un ejemplo, y es el de la película Mata Hari, de Ciar Boyain. Sí, y precisamente, o sea, es precisamente la película que más se diferencia del resto del cine o del resto de la filmografía, en la que aparece realmente la figura del detective privado, pero es la que más se puede parecer al detective privado español, y sobre todo pues parece que el hecho de que sean mujeres también las que aparecen en el cine, en esa película, las que realmente realizan una labor muy semejante a la que nosotros desarrollamos, con una formación, con una técnica aplicada, que sí, que no estamos hablando de la lupa, estamos hablando de cámaras ocultas, ya digo que con una formación universitaria se asemeja bastante. Bien, es cierto que en la película pues la parte personal está sobredimensionada, pero bueno, es una película. Claro. Eva Grueso, que vaya muy bien, vais a contar con jueces del Tribunal Supremo y con periodistas de prestigio. Muchísimas gracias por habernos atendido, que vaya muy bien. Eva, la presidenta de la Asociación Profesional de Detectives Privados y además secretaria de estas jornadas de la Universidad Complutense, Profesiones en la ficción, del cine a la realidad cotidiana. Muchas gracias a vosotros por haceros eco. Gracias. Elio, ¿te parece que hagamos un recorrido por el mundo del detective en el cine? Sí, hombre, por supuesto. Vamos a empezar por el más mítico de todos, Hombre, por el más detective, cercano. Sherlock Holmes. Los pequeños detalles son sin duda los más importantes. Fíjese en Watson. Eso hice. ¿Ve su bastón? Una exótica madera de serpiente africana que esconde una hoja de acero de alta resistencia. Concedieron unos pocos a veteranos de la guerra afgana, así que deduzco que es un soldado condecorado, fuerte, valiente, un hombre de acción nato. Y pulcro, como todos los militares. Ahora examino sus bolsillos. Oh, un resguardo de un combate de boxeo, de lo que infiero que le gusta jugar. Un fragmento de la más reciente de las versiones. De la más reciente, sí. Bueno, a Sherlock Holmes le debemos esa imagen, ¿no?, de la lupa, del sabueso, de ese detective, pero bueno, a lo largo del tiempo, en las novelas, por supuesto, y en las películas, pues sabemos muchísimas cosas de Sherlock Holmes. Por ejemplo, que tiene un hermano que se llama Mycroft. Descubrimos también a un hermano menor en otra película que se llama El hermano más listo de Sherlock Holmes, dirigida e interpretada por Gene Wilder. También sabemos que Sherlock Holmes es a veces bastante abúlico, tiene algún vicio peligroso, como es el de la cocaína, que fue también gracias al cine tratado por Sigmund Freud nada más y nada menos, en una película que se llama Elemental, Dr. Freud, que es bastante misógino,
y que parece que esa misoginia pues tiene un origen que es su rival, ¿no? Irene Adler, que también se aparece en varias películas, en estas últimas de Robert Downey Jr. En fin, que es un personaje muy, 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 muy rico. También, por ejemplo, en una película de Billy Wilder, que es La vida privada de Sherlock Holmes, se apuntaba ahí cierta homosexualidad. En fin, que sabemos casi todo, pero aún se pueden hacer millones y millones de películas porque siempre va a estar allí, y también su enemigo mortal, que es el doctor Moriarty, el profesor Moriarty. Escuchábamos a la voz de Robert Downey Jr., bueno, no la voz del doblador, pero bueno, en esta película fue interpretado Sherlock Holmes por él. Es solo el último de los actores que ha dado vida al detective de Baker Street. ¿De veras, Watson? Ha logrado superarse. ¿Se me ha escapado algo? Casi todo, mi querido amigo. Elliot, ¿quién es el actor que interpreta a Holmes en el audio que escuchamos, en este fragmento de la peli? Basil Rathbone, que es uno de los actores que más y mejor ha interpretado a Sherlock Holmes. Lo hizo muchísimas veces entre los años 39 y 46, pero luego le han interpretado a actores como Peter Cushing, Robert Stephens, en esta película que he mencionado yo antes, La vida privada de Sherlock Holmes, Christopher Lee en El collar de la muerte, Michael Caine, Charlton Heston en una película que se llama El crucifijo de sangre, y el último es Benedict Cumberbatch en la serie Sherlock, que es una novedad dentro de Sherlock Holmes porque traslada a los personajes al siglo XXI, les hace actuales, pero es una serie de televisión que está teniendo muchísimo, muchísimo éxito. Vamos con otro de los grandes, el detective Hércules Poirot. Después de salir el tren de Vinkovsky, ¿salió ella del departamento? No, ella dormía como yo. Si se durmió usted enseguida, ¿cómo puede Estamos saber escuchando Asesinato en el Orient Express, un clásico con estrellas como Lauren Bacall, Ingrid Bergman, Sean Connery. ¿Quién interpretaba aquí a Poirot? Albert Finney, el actor que, bueno, pues yo creo que estaba bien, pero a mí me gusta más otro actor que interpretó a Hércules Poirot, que es Peter Ustinov, en películas como Muerte en el Nilo o Muerte bajo el sol, ¿no? Y Hércules Poirot es el personaje creado por Agatha Christie, que se asemeja también un poco a Sherlock Holmes. Los dos se basan en la inteligencia, en deducir, en las pistas, ¿no? Hércules Poirot siempre hace trabajar a las células grises, y también tienen ese rasgo en común de que, bueno, pues son personajes un poco solitarios que tienen ayudantes. En el caso de Sherlock Holmes tiene a Watson, al doctor Watson. En el caso de Poirot tiene al capitán Hastings, me parece que se llama, que es uno de sus ayudantes. Y, en fin, pues es todo un personaje. Un personaje que la propia Agatha Christie decía que era ya un poco soberbio, que y quiso matarle. Lo había convertido en soberbio. Sí, ya era un poco inaguantable. Se le había empoderado el personaje. Él mismo decía que tenía el mejor bigote de todo el Reino Unido, ¿verdad? Sí, un hombre muy acicalado, que siempre se vestía, que intentaba, fíjate, por ejemplo, me acuerdo en la película esta de Muerte en el Nilo, pues cómo se acicala para las noches, cómo se pone guantes, cómo intenta, siempre ahí todo perfecto tiene que estar, y la verdad es que lo quiso matar Agatha Christie. De hecho lo mató, y la novela se publicó una vez que la propia Agatha Christie hubo muerto. O sea que sí, que es un detective también de estos muy cerebrales. Casi no hay acción en sus películas, todo es deducción, todo es saber pues qué es lo que pasa por la psicología de los personajes, y así pues va descubriendo quién es el asesino. Ahora, las películas a mí de Agatha Christie no me gustan mucho porque es prácticamente pues interrogatorios, deducciones, y les falta un poquillo de acción. De ritmo, a lo mejor, claro, ¿no? Es que lo que pasa en las películas de los detectives es que muchas veces se basan en quién es el asesino únicamente, ¿no? Y entonces eso a la larga pues es un poco aburrido. Lo más interesante de las películas de detectives es que te transformen o te transmitan una atmósfera, ¿no? Y también una sociedad, que es lo que pasaba en las películas del cine negro americano, que transmitían pues esa sociedad acuciada también por la crisis, por la Gran Depresión, por la guerra, ¿no? Y entonces también te transmitía esa atmósfera moral de ambigüedad entre el bien y el mal, y en donde todos los personajes podían traicionar a otros por unos cuantos dólares. Me encanta, Elio, porque aquí hay un discurso paralelo. Carlos dice, el técnico, según está escuchando con las manos en los mandos, dice, vamos a ver, Poirot era belga. Era belga. Javier sí era belga, pero vivía en Londres. Vivía en Londres, y él decía que era el mejor bigote de todo el Reino Unido. Claro. Sí. Y además es que en las novelas de Agatha Christie, también en las películas, él hace la broma siempre porque le dicen el famoso detective francés, y él dice, no, belga. De hecho, se exilió a Londres y vivió en Londres debido a la Primera Guerra Mundial. Bueno, vamos con una de esas películas que han ayudado a perpetuar todavía más el estereotipo este de detective duro, galán, mujeriego, el halcón maltés. ¿Quién es usted?
Creo que debo decírselo. Sí, me conviene saberlo. Bueno, soy periodista. Periodista de prensa. ¿De qué periódico? De ninguno, de momento. Pero si resolviera el caso Malloy, trabajaría en un El periódico halcón maltés, que es seguramente la película más representativa del film noir, ¿no? El cine negro, ¿Qué es el film noir? El cine negro, Cine pues lo negro. que hemos estado hablando, ¿no? De Sí. estas películas en donde, bueno, se le llama cine negro precisamente porque, bueno, son películas en blanco y negro, aunque hay grandes películas de cine negro que son en color, como Chinatown, de la que hemos estado hablando antes, ¿no? Fuera de los micrófonos. Pero bueno, son estas películas en donde son detectives privados, policías, gángsters, y todo es una recreación de esa época de los años 30, 40, 50, en donde hay, sobre todo, pues es lo que decíamos antes, una ambigüedad entre el bien y el mal, esa raya que separa esos dos conceptos que se va traspasando según se van intentando solucionar los casos, y todos los personajes caen unas veces en el bien, otras veces en el mal. Y son películas muy atractivas, ¿no? Porque es lo que decíamos antes, no se trata únicamente, como es en el caso del halcón maltés, de descubrir qué es lo que pasa con ese pájaro negro, si es de oro o no es de oro y quién lo tiene, sino sobre todo esos personajes que, vamos, te traicionan cuando menos te lo esperas. Personajes muy ricos. Bueno, Ellos, si te parece, seguimos con Humphrey Bogart. Bueno, Humphrey Bogart fue el gran protagonista de esta película, del halcón maltés, de John Huston, pero también interpretó a otro grandísimo detective privado que es Philip Marlowe. ¿Con qué es usted un detective privado? Creí que solo existían en los libros o que eran unos hombres pringosos que husmeaban por los pasillos de los hoteles. Caramba, no va muy arreglado. Ni tampoco soy muy alto. La próxima vez vendré con tacones, corbata blanca y una raqueta de tenis. Dudo que eso le sirviera de algo. Bien, ¿y sobre ese asunto de papá, cree que podrá resolverlo? No será difícil. ¿De veras? Creí que un asunto así requería algún esfuerzo. No demasiado. Este Philip Marlowe que hace Humphrey Bogart, Philip Marlowe y Sam Spade, el protagonista del halcón maltés, son dos detectives más o menos tirados por el mismo perfil, ¿no? Pero me parece que es muchísimo más duro Sam Spade, mientras que Philip Marlowe es mucho más irónico, mucho más cínico, ¿no? Y tiene una relación también muy, muy divertida con las mujeres, es un gran seductor, ¿no? Pero claro, este personaje de Raymond Chandler, pues lo hemos visto en muchísimas películas, como por ejemplo El sueño eterno, que es la que pertenecía a este corte, con Lauren Bacall, La dama del lago, El largo adiós, Adiós muñeca. Últimamente, en otra película, bueno, hace unos años, que se llama Poodle Springs, y lo han encargado actores como James Caan, Elliot Gould, y también es uno de los detectives por antonomasia de todos los tiempos. Elio, en España el género detectivesco no ha sido tan prolífico, No. pero hay ejemplos. Hay ejemplos, bueno, hemos hablado antes de Mata Haris, esa película de Iciar Bollaín, pero el grandísimo detective es Germán Areta, el detective creado por José Luis García en El Crack y que interpretó Alfredo Landa. Y que lo podemos 5 años escuchar. oyendo decir a la gente que eras un chorizo, un ladrón, un ratero. 5 años diciendo a la gente que no. Que todos tenemos nuestros defectos. Y que tú eras un hombre honesto. Y resulta que ni siquiera eres un hombre. Bueno, esta película la verdad es que fue un antes y un después para Alfredo Landa, porque Alfredo Landa venía de lo que venía del cine español, del landismo, y de repente Alfredo Landa, bueno, ya había hecho algunas películas, pero que le ponga a José Luis García a interpretar a un detective fue tremendo. Y el mismo Alfredo Landa recordaba que cuando se estrenó la película él tenía muchísimo miedo de que fuera un fracaso y que la gente se riera en una primera escena que es bestial, que entran unos ladrones en un restaurante de gasolinera donde él está cenando, atracan y él, en un momento dado, hay un personaje, uno de estos atracadores se llama Vareta, y él le pone la pistola por debajo y le dice: Vareta, dame el mechero o te quemo los huevos. Y entonces él tenía mucho miedo a esta frase porque decía, el cine se puede partir de risa. Viendo mi cara y esa frase. Cara y esa frase, ¿no? Y sin embargo, pues ahí el público pues reaccionó muy bien, y entonces Alfredo Landa contaba que ya estaba tranquilo porque decía, bueno, he podido hacer este personaje. Vamos a terminar este repaso con la parte más divertida del cine de detectives. Ánimo, hijo, no eres el primer hombre cuya mujer hace palmitas a sus espaldas. ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que es una... protagonizada por Bob Hoskins, que murió hace relativamente pocas semanas, ¿no? Y es una película que mezcla la animación con la imagen real
y que cuenta un caso también de corrupción inmobiliaria en Los Ángeles, curiosamente, y eso lo contábamos la semana pasada en el programa Notas de Cine, de aquí de la SER, que había 3 historias para desarrollar cuando se estrenó Chinatown. Una era la propia Chinatown, otra era de 2 Jays, que se centraba en la corrupción del petróleo, y la tercera había un caso de corrupción inmobiliaria que se quedó en el cajón y se desempolvó precisamente para que sirvió de guión o de base de guión a quien engañó a Roger Rabbit. Bueno, pues también es una película deliciosa con ese detective que también se va metiendo por todas esas cosas y fascinado por una mujer de dibujos animados como ella, como era Jessica Rabbit. Espectacular, por cierto, bueno, esa mujer. Se le cae la baba nada más verla actuar en ese club nocturno, se le cae la baba a Bob Hoskins. Elio Castro, hay estrenos, no tenemos mucho tiempo, El amanecer de los simios. El amanecer del planeta de los simios, que es la segunda parte después del origen del planeta de los simios. Bueno, oye, pues, Corazón de León, tengo muchísimas ganas de ver esa Corazón de León peli es una película argentina que es divertida, tierna, un poquillo empalagosa, pero bueno, yo creo que la gente se va a divertir con esa relación peculiar entre un hombre y una mujer, y lo vamos a dejar así, nada más. Un hombre y una mujer, pero muy distintos. Muy diferentes, pero muy iguales. Que te va a impactar desde el principio. Y que le vamos a dedicar minutos aquí en Hoy por Hoy seguro. Porque es un tema muy, muy interesante. Elio Castro, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, feliz semana. Hasta luego. Y vamos a dar ya la bienvenida a Luis Alegre, que nos va a acompañar en los próximos minutos cuando el reloj de la mañana marca las 11:30, las 10:30 en Canarias. Muy bien, vamos allá, en marcha. Primeras posiciones, por favor. De acuerdo. ¿Sonido? Grabando. Cámara rodando. Rodando. Escena 6, toma 4. El cine dentro del cine. Luis Alegre. Pues sí, de eso vamos a hablar todos los miércoles. Vamos a conocer historias del cine español que rara vez se han contado. Y solo hay una persona en este país que pueda hablarnos de todo eso. Es escritor, periodista, amante del cine, amigo personal de muchas de las estrellas de nuestro celuloide, al que además pueden escuchar cada fin de semana en A Vivir, que son 2 días con Javier del Pino. Luis Alegre. Hola, Macarena, muy buenos días. Buenos días, qué placer tenerte aquí cada miércoles. Igualmente, es una alegría para mí. Después de las noches que pasa contigo, pues oírte por la mañana me parece un lujo. Alguna vez matizaremos eso de las noches que hemos pasado juntos. Yo creo que todos los oyentes me han entendido. Bueno, te digo que a veces es peor. A veces me dicen, yo me acuesto contigo cada noche. Digo, perdone, pero no me doy cuenta. En fin. Oye, ¿de quién quieres hablarnos esta semana? ¿De quién nos vas a revelar algunos de sus mejores secretos? ¿Por qué no decirlo así abiertamente? Pues de una reina de la cultura popular española, de Imperio Argentina. ¿Sí? Una superfigura del cine y de la canción, que fue una de las mujeres más célebres y más admiradas de su época. Quizá la mejor forma de definir a Imperio es a través de la frase que escribió François Truffaut. ¿Cuál es esa frase? Pues François Truffaut, cuando se le rindió un homenaje a Imperio Argentina en el Festival de Cine de San Sebastián en los primeros años 60, dijo, la historia del cine español se puede resumir en la sonrisa de Imperio Argentina. Yo creo que no se puede decir mejor ni más bonito. Tú tuviste, Luis, mucha relación con ella. Pues sí, porque yo la conocí a mediados de los años 80, me la presentó José Luis Borau en el rodaje de Tata Mía, y luego la volví a encontrar en Zaragoza cuando vino a presentar Nobleza Baturra en un ciclo de cine español de los años 30, y nos hicimos amigos y durante muchos años mantuvimos un trato muy frecuente porque aquí en Aragón, claro, era un icono, ¿no?,